Muy buenas noches, mi estimada doctora y compañeros de la maestría. En esta oportunidad vamos a desarrollar un caso concreto, el cual a continuación eh, pasaremos cada uno de los compañeros a tocar cada uno de los puntos de dicho caso. Durante el matrimonio de una pareja bajo el régimen de comunidad de gananciales, los cónyuges adquieren un inmueble urbano, una casa. La escritura queda únicamente a nombre del esposo, porque fue él quien gestionó el trámite. Años después, el esposo vende el inmueble sin el consentimiento expreso de la esposa, alegando que fue él quien aportó el dinero y que por estar inscrito solo a su nombre podía disponer del bien. Sin embargo, la esposa no está de acuerdo con esto, ya que procrearon tres hijos que aún son menores de edad y que aún tienen la necesidad de un hogar. Este caso es algo impactante, porque como mujer es increíble escuchar sobre hombres capaces de vender la casa para vulnerar económicamente a su esposa, quien muy probablemente se convierta en su ex esposa. Y como profesional me parece increíble que se pretenda vulnerar la integridad del hogar vendiendo un bien que se ha adquirido durante el matrimonio. Más importante aún, que se pretenda hacer sabiendo que tienen hijos menores de edad y que aún dependen de ese hogar. Claramente estamos ante una grave vulneración del artículo 124 del Código Civil, el cual establece que ante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer, al disolverse el matrimonio conyugal, harán suyos por la mitad de los bienes que se adquieran cada cónyuge con su trabajo, profesión o industria. Es muy fácil demostrar que la naturaleza jurídica del bien es conyugal y que por tanto éste se encuentre limitado bajo el régimen de comunidad de gananciales. El régimen podemos comprobarlo en una certificación de matrimonio del Registro Nacional de las Personas y la adquisición del bien la podemos comprobar con una certificación del Registro General de la Propiedad. Al cotejar las fechas, se puede demostrar que el bien fue adquirido durante el matrimonio y que por lo tanto no es posible su enajenación con el consentimiento unilateral del esposo, ignorando totalmente el derecho de la esposa al 50% del mismo. Ciertamente es un caso que causa mucha controversia. Esto en virtud de generalmente nadie quiere dañar a su propia familia. Sin embargo, también debemos recordar que aunque la regla general presume que los bienes adquiridos dentro del matrimonio son comunes o son bienes que pertenecen al patrimonio conyugal, existe una excepción que determina la misma ley. Esta excepción la encontramos en el artículo 127 del Código Civil y determina que dentro de un vínculo matrimonial pueden existir bienes que son propios de cada cónyuge y que estos no están afectos a la regla del régimen matrimonial al que los cónyuges se hayan adherido. Por ejemplo, los bienes que uno recibe como herencia, donación o a título gratuito son considerados propios y esto le permite al propietario disponer libremente de ellos, aunque se esté dentro de un matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Considero que antes de hacer un juicio anticipado sobre el actuar del hombre es necesario determinar la verdadera naturaleza del bien que es objeto de esta controversia, ya que no sabemos si este fue adquirido por una herencia que pudo dejarle su madre o algún otro familiar después de haber fallecido. Entiendo tu opinión, la valoro y la respeto,
pero considero importante mencionar algo que estamos obviando, y es que la familia, al ser la base de nuestra sociedad guatemalteca, tiene un lugar especial dentro de nuestro ordenamiento jurídico, algo que no debemos tomar a la ligera, ya que constitucionalmente en el artículo 47 se reconoce el derecho a la familia y en caso de menores en el artículo 51. Se reconoce que el Estado de Guatemala protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad, sin olvidar que en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala se reconoce la igualdad en derechos sin distinción de sexo, estado civil, edad, entre otros. Si relacionamos esto con el artículo 131 del Código Civil, en el que se dispone que la enajenación de bienes gananciales requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Esta disposición es considerada por la doctrina como una norma cuya finalidad es proteger el patrimonio familiar frente a actos unilaterales. Está más que claro que la familia es el núcleo de nuestra sociedad y si permitimos que se vulneren los derechos de la esposa y de los hijos de esta forma, se contribuye a que exista una desintegración familiar y con sus necesidades básicas cubiertas, sin importar la libre disposición que pueda tener una persona sobre sus bienes, debemos priorizar el contexto familiar en el que se encuentre, porque no es lo mismo que los hijos sean mayores de edad a que estos sean menores de edad. No estoy de acuerdo, mi estimada licenciada, aunque me parecen interesantes los puntos de vista que han compartido todos hasta este momento. También debemos recordar que como personas, indistintamente, hombre o mujer, tenemos derecho a la propiedad privada, tal y como se reconoce en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, tenemos derecho a tener bienes propios y con ellos podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. Tenemos el uso, el goce y disfrute de los mismos. Y eso lo podemos encontrar regulado en el artículo 464 del Código Civil guatemalteco. No podemos minimizar ese derecho constitucional para darle prioridad a otro. Y aunque entiendo que el Estado y la Constitución establecen que prevalece el interés social sobre el particular, este interés sobre los menores de edad se acaba cuando cumplen la mayoría de edad, salvo siempre y cuando estos hijos menores no hayan sido declarados incapaces, producto de alguna dolencia mental o alguna perturbación que influya en ellos. Considero, desde una opinión personal, que independientemente de las relaciones familiares que tengamos, no debemos limitar el derecho a la libre disposición de los bienes personales. Hay que recordar que el sostenimiento del hogar no corresponde exclusivamente al hombre, sino que también la mujer debe aportar. Y esto lo encontramos fundamentado en el artículo 111, también del Código Civil de nuestra legislación guatemalteca, en la cual en su epígrafe indica obligación de la mujer en el sostenimiento del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hombre, el marido, estuviera imposibilitado, o sea que tenga alguna enfermedad o alguna discapacidad física producto de algún accidente, y la mujer tuviera rentas o ingresos propios producto de algún trabajo, ella es la que debe de contribuir al sostenimiento del hogar. Dicho de paso, con esto se cumple aquello de hombre y mujer deben de ser iguales ante la ley. Definitivamente, compañeros, me parece que cada una de las posturas ha sido muy enriquecedora a esta discusión. Y es claro que no es fácil resolver este caso,
debido a que están en juego derechos fundamentales de ambas partes. Para mí es más importante el llegar a consensos, a un convenio entre ambas posturas. La madre que defiende a su derecho de hogar y a sus hijos, y el padre que desea vender un bien que se encuentra a su nombre. Muchas veces cometemos el error de entrar en conflicto con la otra parte, porque nuestro cliente simplemente quiere tener la razón. Las soluciones a los conflictos generalmente vienen de convenios que permiten beneficios para ambas partes. Por ejemplo, una propuesta para solucionar el conflicto puede ser que se celebre un convenio ante un juez competente para establecer una pensión alimenticia apropiada y debidamente garantizada. Esto con el efecto de permitirle a la esposa tener dinero suficiente para la renta de otro lugar, donde los hijos puedan vivir, siempre que dicha pensión cubra también el resto de las necesidades de los hijos. Esto en concordancia con el artículo 278 del Código Civil, que regula lo relacionado a la obligación de prestar alimentos. Porque así como la familia y los hijos son importantes, también lo es el comercio, la economía, la libre disposición y enajenación de bienes que nacen de la propiedad privada. Como abogados debemos de priorizar la negociación sobre el conflicto, siempre y cuando existan alternativas que permitan llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Es por ello que la mediación, las técnicas de negociación son muy importantes para nosotros como profesionales del derecho, porque de ellas podemos convertir un proceso largo y conflictivo en un proceso breve y armonioso, donde la prioridad es el beneficio.